Vamos a saludar con el doctor Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura. Pero antes de entrar con el doctor Yalc, quiero repetir nuevamente el video de lo que pasó, porque vamos a hablar de seguridad. El video de lo que pasó ayer en la penitenciaría del Litoral, donde hubo una persona asesinada y hay 6 personas heridas, que las muertes podrían subir de 1 a más. Veamos. Un día después del ataque con 3 granadas, se dio un nuevo enfrentamiento aquí en la penitenciaría del Litoral, que es la cárcel más peligrosa y grande del Ecuador. Según información oficial, la balacera inició cerca de las 4 de la tarde en el pabellón 3, en el mismo lugar donde el 12 de noviembre 17 presos fueron asesinados. En esta ocasión el enfrentamiento fue entre la banda de los Freddy Krueger y los Duendes. El Coavisa pudo confirmar que un preso fue asesinado y otros 6 están heridos, pero la policía continúa dentro del pabellón, por lo que la cifra podría cambiar. Los familiares de los detenidos indicaron que no solo escucharon la balacera, también la detonación de explosivos. A las 5:30 de la tarde aproximadamente ingresaron 2 equipos del Grupo de Intervención y Rescate, 2 ambulancias, y a las 6 llegaron cerca de 60 militares. Durante la noche y madrugada se realizarán varios operativos dentro de este pabellón, el número 3, donde están 4 bandas. Hasta este momento, según las autoridades, tanto policiales y militares, la situación está controlada, pero aún no se determinan las causas de este nuevo incidente. Las visitas están suspendidas aquí en la penitenciaría del Litoral, que está en el kilómetro 14 de la vía Guayaquil-Daule. Bien, ahí estaba el reportaje de Coavisa. Doctor Yalc, buen día. Muchísimas gracias. Sí, les decía que un gusto estar en Ecuador en directo. Gracias por la invitación y para atender sus preguntas sobre este tema tan importante de la seguridad para los ciudadanos y habitantes del Ecuador. Doctor, el gobierno nos viene anunciando a través de una campaña que cuesta mucho dinero para el país, que hay un control en el sistema carcelario del Ecuador, que las cárceles están bajo control, pero hace menos de un mes se dio una masacre carcelaria acá en la penitenciaría del Litoral. El día lunes también se dieron explosiones de granadas. El día de ayer, una persona asesinada, y que podría aumentar ese número de personas que dicen que es una, que puede ser 2 o 3, y hay varias personas heridas. ¿Cómo es que siguen entrando armas a las cárceles? Jaime, lo que ocurre en las cárceles del Ecuador desde el año 2018 con el gobierno de Moreno, luego con el gobierno de Lasso y actualmente con el gobierno de Noboa, es por una sola causa, por una sola razón, porque el gobierno y el Estado no están controlando las cárceles. La reportera hace un instante decía, no se sabe la causa de lo que ha ocurrido en la penitenciaría el día de ayer. Sí, la causa es que el gobierno no controla las cárceles, no controla partes del territorio del Ecuador. Esto es muy grave, porque partamos de ese concepto, Jaime, muy importante. Un elemento constitutivo del Estado es su territorio, y para ser Estado hay que controlar el territorio, que la soberanía del Estado, que es la soberanía del pueblo ecuatoriano, se ejerza en cada uno de los rincones del país. El crimen organizado lo que busca es controlar parte del territorio y vulnerar la soberanía del Estado y debilitar sus instituciones. Y un gobierno que no controle el territorio, incluyendo su territorio dentro de las cárceles, que son territorio del Ecuador, entonces está permitiendo intencionalmente o por negligencia que el crimen organizado siga progresando en el territorio del Ecuador. Porque un elemento esencial para el crimen organizado es controlar un territorio. El otro elemento es su economía ilegal, que crece. El tercero es realizar actos de violencia y de fuerza, incluso de terrorismo, para influir temor. Y el cuarto es penetrar las instituciones. En lo que pasa en las cárceles del Ecuador es exactamente las 4 cosas. Es decir, controlan un territorio que el gobierno no toma las medidas para que sea él el que controle esa parte del territorio ecuatoriano. Hay una economía ilegal alrededor de las cárceles, dentro de las cárceles, que mueven, según algunos entendidos, hasta $100 millones al año. La economía ilegal
que no se cortan esas redes. Y luego también tenemos, por supuesto, actos de violencia, de arreglos de cuentas dentro de las propias cárceles, y el cuarto elemento, la penetración institucional, porque no se puede entender que la Secretaría de Rehabilitación o las NAI, como la quieran nombrar, no es más que un letrero, porque no han tomado ninguna medida. Entonces, a su pregunta, Jaime, ¿por qué siguen entrando armas a la cárcel? Porque están permitiendo que ingresen, porque el gobierno no toma las medidas pertinentes, porque no se retoman las medidas de control que en su momento existieron para que justamente haya inhibidores de señal, para que se impida el ingreso de armas a la cárcel, para que haya requisas sorpresivas y irregulares permanentemente, para evitar justamente este control del crimen organizado dentro de las cárceles. Esta catástrofe arrancó, por supuesto, en el gobierno de Moreno, cuando se repartieron a las bandas los diferentes pabellones de las cárceles. En lugar de controlarlas, se les dio espacio de poder. Esta es la realidad. Gobiernos indolentes, ineficientes, incompetentes y posiblemente cómplices que han permitido que crezca el crimen organizado en el país. Aquí estábamos recordando, doctor Yal, que además de ser presidente del Consejo de la Judicatura, usted en el gobierno de Rafael Correa también ostentó el cargo de ministro del Interior o ministro de Gobierno, y luego también el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que casualmente era el ministerio que se encargaba del control de los centros de rehabilitación, de los centros carcelarios. Y que en ese trabajo, con un enfoque de derechos humanos, se tomaron todas las acciones que usted ha indicado en este momento. Pero paralelamente se hace el análisis también del narcoestado y sale el ministro Lofredo indicando, el ministro de Defensa, indicando o afirmando de que el Estado ecuatoriano, que Ecuador no es un narcoestado porque pueden estar cooptadas todas las instituciones, pero menos el Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, cuando todos los días vemos estas crisis palpantes de inseguridad, estos ataques ya sin direccionamiento, sin medida, que ya ocurren a cualquier hora del día, que ya no tienen o ya afectan indirectamente a muchísimas personas, ¿cómo se pudiera analizar desde la óptica o desde su experiencia, por haber transitado por aquellos espacios institucionales en donde se combatió efectivamente la inseguridad y donde se garantizó la seguridad de los ciudadanos y la paz de los ciudadanos, lo que estamos viviendo hoy en día? Podemos hablar efectivamente de que, tal cual como ha sido su aseveración, el Estado ecuatoriano es hoy en día un narcoestado. Estamos hablando de instituciones totalmente cooptadas y manejadas por el narcotráfico, dominadas por el narcotráfico. Mira, Mónica, si es que el Estado ecuatoriano no es un narcoestado, todavía está en esa dirección y hay que tomar medidas urgentes para evidentemente no llegar a una situación de esas características que sería ya una catástrofe definitiva para los habitantes del Ecuador. Los problemas no son exactamente los mismos desde hace 7, 8 años o 10 años, hoy son aún más complejos, pero esos problemas también tienen solución. Son graves, pero tienen solución a través de la implementación de un plan integral de seguridad ciudadana. Integral significa que aborde cada una y todas las aristas. Primero, ¿cómo llegamos hasta este punto tan grave? Justamente, Mónica, usted hacía alusión, había un Ministerio de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una institucionalidad fuerte del Estado, para más allá de estos adjetivos de mano dura, etcétera. Sí, mano dura, mano definitiva, pero mano dura no es un adjetivo, son hechos concretos. La mano dura se grafica en instituciones fuertes y eficientes del Estado, pero ¿quién las desmontó desde el año 2018 y quién no las ha vuelto a fortalecer? Los gobiernos sucesivos de Lasso y de Noboa. No hay Ministerio de Justicia, no hay coordinación entre las instituciones del Estado para hacer realmente política de Estado la lucha contra el crimen organizado. Entonces, si se desmontó la institucionalidad, y esa es una causa por la cual se debilita el Estado, y un Estado débil no puede enfrentar eficientemente al crimen organizado, hay que tener la visión de estadista de recrear justamente las instituciones necesarias para que el Estado pueda hacerlo. Y los candidatos a la presidencia de la República tienen que ser muy conscientes de esto y demostrar que tienen una idea de Estado, no como el gobierno actual que no tiene idea de absolutamente nada de cómo se administra un Estado, ni de su responsabilidad mínima y básica de controlar el territorio nacional en cada uno de los rincones del país, en cada uno de los barrios, cantones, ciudades, provincias. Estoy viendo que hay un planteamiento muy serio de Luisa González, debo decirlo, porque he leído su plan de seguridad y me parece que
Esa es la esperanza que el Ecuador tiene de tener finalmente, después de varios años, un verdadero plan, quizás el mejor plan de seguridad de la historia del Ecuador para enfrentar los problemas más graves de seguridad ciudadana de la historia del Ecuador. ¿Y qué pasan por eso, Mónica? Hay que restablecer las instituciones suficientes para luchar contra el crimen organizado y que los planes de seguridad no sean un letrero o un nombre sin contenido como Plan Fénix, sino tener realmente una estrategia, un plan serio, con líneas de base, con indicadores, con estadísticas reales, con estrategias muy concretas y con la logística y el financiamiento pertinente que permitan dar seguimiento y tener resultados. Eso es lo que no ha habido en los últimos 3 gobiernos y esto ha permitido que el crimen organizado siga avanzando. Y recuerdo esto, Mónica, el crimen organizado se basa fundamentalmente en esas 4 cosas. Hay que diferenciar lo que es seguridad ciudadana de lo que es crimen organizado. En seguridad ciudadana también se han abandonado todas las políticas sociales, todas las políticas preventivas, todo el tema del control del espacio público. Hay que retomar todo esto. Hay que volver a fortalecer, por supuesto, la policía comunitaria, el trabajo con las redes barriales, etc. Todo esto es seguridad ciudadana. Pero crimen organizado, que usted ha topado el tema, son esas estructuras de un gran poder económico que controlan parte del territorio de un Estado, que penetran instituciones y que ejercen fuerza y poder en contra de los ciudadanos, y que se manifiesten en modalidades delincuenciales como el secuestro extorsivo, como las vacunas y la extorsión, que, Mónica, han crecido ostensiblemente en nuestro país. Hasta el año 2020 había 1.000 denuncias por extorsiones. Hoy tenemos más de 1.000 por mes. Había casi un poco más de 1.000 por año, ahora hay más de 1.000 por mes. Entonces es un crecimiento terrible y el gobierno ecuatoriano y el gobierno de Noboa no han hecho absolutamente nada sobre un tema tan grave como el crecimiento de las extorsiones que impiden que los ciudadanos puedan progresar también económicamente, que no pueden poner un pequeño emprendimiento porque enseguida son extorsionados. ¿Esto qué significa? Que controlan parte del territorio que el Estado no está controlando, que generan una red de economía ilegal obteniendo recursos legítimos de la gente de su trabajo para financiar sus actividades ilegales y con esas actividades ilegales seguir el círculo vicioso de presión y de actos de intimidación a la población y de penetración de las instituciones para garantizar su inseguridad. Estos son los elementos donde el gobierno tiene que actuar. Controlar su territorio, desmantelar las redes de la economía ilegal, depurar las instituciones para evitar la impunidad y garantizar a la ciudadanía que pueda salir a las calles sin temor, que pueda ponerse un negocio y que este negocio pueda ser el sustento de su vida sin que nadie venga de una manera absurda, ilegítima, incivilizada a presionarle para que le dé dinero a cambio de dejarle trabajar y poniendo en riesgo su vida. Esto es un elemento tremendo. El crecimiento de las vacunas y las extorsiones de nuestro país ha sido exponencial y no vemos ninguna respuesta del gobierno actual. Pero estos problemas, Mónica, tienen solución. Luego, este mensaje que lanza siempre la Policía Nacional a través de sus comandantes generales, luego también en los ministerios y luego también el presidente, de que los verdaderos responsables de la crisis de inseguridad, de la impunidad, de lo que afecta a los ciudadanos, son básicamente los jueces y los fiscales corruptos que han sido designados o que fueron designados casualmente en el periodo del Consejo de la Judicatura bajo su administración. ¿Qué se ha perdido, doctor? ¿Qué pasó desde la salida de Gustavo Yalc en el Consejo de la Judicatura hasta el día de hoy con estos jueces que muy probablemente sí, porque casualmente el último concurso realizado para nominar jueces de primer nivel fue en su periodo, pero de ahí en más, ¿qué ha ocurrido desde su salida hasta acá y por qué razón este mensaje, esta alerta que siempre enarbolan los organismos de seguridad diciendo no somos nosotros, son ellos los que liberan a los delincuentes, son ellos los que están dejando en impunidad? Y claro, envían a la ciudadanía
atacar a la función judicial y a culpar a jueces y a fiscales de que ellos son los verdaderos causantes de todo lo que estamos viviendo, como si la Policía Nacional, como si el gobierno, como si las políticas implementadas no tuvieran nada que ver con lo que está pasando. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se desmanteló también a la función judicial? Y hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vivimos? Mónica, gracias por su pregunta y su comentario, me parece un tema de fondo. El primero es que esa actitud grafica la mediocridad de quienes teniendo responsabilidades de resolver los problemas, en lugar de hacerlo, le echan la culpa a quienes salimos hace ya 7 años o más de nuestras funciones, que estoy más tiempo fuera del Consejo de la Judicatura que el que estuve en el Consejo de la Judicatura, entonces han tenido el tiempo para resolver los problemas que supuestamente encontraron. Pero no encontraron problemas, lo que han hecho es provocar y crear los problemas que tiene la función judicial ecuatoriana. Usted me decía, Mónica, que se perdió. Pues se ha perdido varias cosas. Una, primero la visión ciudadana de trabajo desde las instituciones públicas. Le comento, por ejemplo, nosotros, cuando llegamos al Consejo de la Judicatura, encontramos más de 1000 quejas ciudadanas que no habían sido atendidas. Y no solo atendimos esas 1000 quejas represadas, sino todas las quejas ciudadanas que se venían presentando. Y cuando salimos, tuvimos un sistema disciplinario y de denuncias ciudadanas al día. Es decir, la queja ciudadana tiene que ser atendida y procesada. Es un buen mecanismo para prevenir malas prácticas dentro de la función judicial y ejercer con el debido proceso, por supuesto, al cual tienen derecho los funcionarios, el examen de su actuación de acuerdo a la denuncia ciudadana. Eso se ha perdido completamente. Los ciudadanos ya no denuncian, o si denuncian, saben que no va a haber ningún tipo de respuesta y hay nuevamente miles de quejas ciudadanas represadas. Entonces se ha perdido también esa función de atender las quejas de los ciudadanos. En segundo lugar, producto de esas quejas ciudadanas, muchos jueces de muy mala actuación salieron de la función judicial hasta el año 2018, Mónica. ¿Y qué pasó con muchos de ellos? Volvieron a la función ecuatoriana, a la función judicial ecuatoriana, gracias al Trujillato y al pie jurídico que les dieron malas decisiones del Trujillato y el pretexto de que eso había sido algún tipo de injerencia en los jueces, cuando hasta aquí no se ha demostrado que ningún juez destituido en nuestro periodo, que significaba un proceso de depuración de la función judicial, de autodepuración, ninguno de esos jueces que salieron haya sido sancionado por un tema político. Todos han sido sancionados por graves acciones terribles que cometieron en su quehacer como jueces. Que no son la mayoría de jueces, por supuesto, pero que un porcentaje pequeño de ellos puede hacer un gran mal a la sociedad. Entonces regresaron, Mónica. Los jueces, muchos de los jueces destituidos volvieron a la función judicial. ¿A hacer qué? Por ejemplo, a liberar a Rasquiña. Por ejemplo, a liberar bandas de sicarios en Manabí. ¿Quiénes hacen eso? En su gran mayoría jueces que volvieron, que fueron destituidos y que volvieron a la función judicial ecuatoriana. Entonces no dicen. Y adicionalmente, Mónica, la última evaluación de desempeño que se hizo a la función judicial ecuatoriana fue en el año 2017. Y desde ahí no se ha vuelto a hacer. Entonces han dejado también que las malas prácticas proliferen. Más allá de que, insisto, no son la mayoría de jueces. Pero ¿qué pasa con la mayoría de jueces? La mayoría de jueces hoy por hoy ya no tienen las condiciones de trabajo que lograron tener en nuestro periodo. Hoy no tienen ni tóner pues, para las impresoras. No hay papel. Le piden a las partes que lleven un ventilador a las audiencias. Le piden a las partes que lleven papel para poder hacer las citaciones. Es una vergüenza. Le piden que lleven las copias. Es decir, un servicio público tan necesario y tan básico como la justicia no está garantizado en sus elementos más mínimos. Ese es el deterioro y destrucción del servicio ciudadano. Se dijo en su momento que solo eran infraestructuras. Hoy ni las infraestructuras las pueden mantener. Y no era solamente infraestructuras, era cobertura, era sistema de evaluación de desempeño, capacitación permanente, régimen disciplinario, se atendían las quejas, se evaluaba si había o no audiencias. Recuerde usted que nosotros recibimos más del 40% de audiencias fallidas como promedio en la función judicial ecuatoriana. Y dejamos un sistema donde el 97% de las audiencias se realizaban en su primera convocatoria. ¿Por qué este elemento es importante? Porque evita la impunidad, porque la audiencia se realiza, porque no se frustra al ciudadano, porque no se pierden recursos públicos, porque no se pierde tiempo, porque el fiscal va, porque si es que no va también tiene algún tipo de sanción si no justifica su ausencia. Entonces, ¿por qué fueron destituidos muchos jueces? Por haber liberado bandas de sicarios, bandas de violadores, bandas de narcotraficantes.
Ellos recibieron ese tipo de sanciones. Entonces se ha perdido todo esto partiendo de un concepto, Mónica. Se perdió la visión de servicio público. Se perdió la visión ciudadana de las instituciones, que la función judicial también debe tener como cualquier otro servicio público. Entonces, los responsables no son los que hicieron bien su trabajo, son los que provocaron que regresen muy malos elementos otra vez a la función judicial ecuatoriana y los que no le dan los insumos más básicos a los jueces para que puedan trabajar, y a los fiscales protección suficiente para que su vida no esté en riesgo cuando luchan contra el crimen organizado. Y concretamente en ese punto era mi siguiente pregunta, doctor, porque casualmente aquellos buenos servidores judiciales, aquellos buenos jueces, aquellos buenos funcionarios judiciales, aquellos buenos fiscales, honestos, proactivos, objetivos, diligentes, aquellos incluso defensores públicos que también en su periodo fueron designados y recibieron un nombramiento permanente. Luego también todas aquellas personas que de alguna u otra manera trabajan en la Administración de Justicia no tenían pues esta alerta, esta alarma de salir y que un caso, que una decisión que tomen en derecho les pueda costar la vida, tal cual como ha ocurrido, sobre todo con los agentes fiscales que han perdido la vida a lo largo de estos últimos 7 años y que, más allá de decir que lo lamentamos mucho, en realidad no hay una garantía para los servidores judiciales, para los jueces, que por ejemplo tienen en su conocimiento el caso de algún líder de un grupo de delincuencia organizada y que nada les garantiza que no reciban una amenaza, que no reciban la foto de su hijo saliendo de la escuela y que en muchas ocasiones la propia institución hoy en día, carente de esta supervisión, carente de esta protección, no les pueda garantizar la tranquilidad de decidir bajo el parámetro de la imparcialidad e incluso de investigar desde esos parámetros también, que es el reclamo justo y necesario, porque más allá de las condiciones de infraestructura y las condiciones de materiales, de trabajo, que ya rayan en lo absurdo después de haberlo tenido todo, también ya viene el tema de la seguridad y de esto de pretender que jueces, fiscales y servidores judiciales sean mártires de la justicia. Es decir, que poco más y se incendien en el nombre de la justicia cuando el Estado, cuando la presencia del Estado no está enfocada en garantizar precisamente que esas funciones se puedan realizar adecuadamente. Y ahí también viene el tema de la seguridad, porque las bandas sí saben pues, que jueces y fiscales no tienen protección. Sí saben que jueces y fiscales no tienen respaldo. Entonces son fácilmente, incluso hasta dominados en ese sentido, precisamente porque no tienen un respaldo institucional. Mónica, justamente frente a esas acciones del crimen, de la delincuencia común o del crimen organizado, se requiere una acción concertada del Estado. Desde esa perspectiva, justamente para dar protección a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios públicos, a los propios policías, se requiere una acción coordinada entre las diferentes funciones del Estado. Por lo tanto, hay que recuperar las buenas prácticas que se hicieron en su momento y enfrentar nuevos desafíos distintos y más complejos incluso que el pasado, con innovadoras estrategias que permitan justamente atacar al crimen organizado, protegiendo a las víctimas y protegiendo también a los funcionarios que van a enfrentar a esas bandas, a los fiscales, a los jueces, y una acción muy profesional de la policía con mecanismos internos muy fuertes de depuración, asuntos internos en la policía, estrategias basadas en verdadera inteligencia prospectiva antidelincuencial que permitan operativos muy eficaces, con investigación científica que permita justamente sostener los casos en una acción muy cercana y muy coordinada con la Fiscalía en su trabajo independiente y autónomo, pero que luego los casos se sostengan y puedan progresar adecuadamente a nivel de la justicia, con jueces honestos y con jueces muy bien protegidos. Desde esa perspectiva, a mí me parece fundamental lo que está planteando en el plan de seguridad que presentó en estos días públicamente Luisa González. Me parece un plan que mira todas las aristas realmente de nivel estadista, porque nos está diciendo que nuevamente debe ser causa nacional la seguridad, que debe ser política de Estado y que por lo tanto se requiere recuperar la coordinación entre las instituciones. Lo que usted hacía referencia, Mónica, hace un instante, la protección a los funcionarios, se hacía a través de protocolos de seguridad, análisis de alertas tempranas y análisis de riesgos de fiscales y jueces que trabajaban sobre temas extremadamente complejos y difíciles. Es así como los cabecillas de las bandas más complejas, más complicadas del Ecuador, acabaron en la cárcel.
Fito, Junior Roldán, Rasquiña y otros que son los líderes que controlaban las estructuras delincuenciales en Ecuador, estaban en la cárcel. Y los jueces y fiscales fueron protegidos cuando trabajaban frente a ese crimen organizado. ¿Pero qué pasó después? Desmontaron todo el tema de análisis de riesgo, de alertas tempranas y de protección a fiscales y jueces. Empezaron a matarnos jueces y fiscales a partir del año 2018. Y empezaron a salir en libertad Rasquiña, Fito se fugó ahora con el gobierno de Noboa, Junior Roldán, etcétera. Se perdió el control de las cárceles, repartieron a las cárceles en los pabellones a las bandas, y para muchos delincuentes estar dentro de la cárcel en esas condiciones es muy beneficioso, porque se convierte la cárcel en su oficina, con comunicaciones, con capacidad operativa, con manejo financiero, con toma de decisiones desde su oficina, la cárcel. Cuando un privado de libertad no tiene teléfono, por graficarlo así, no es más que un privado de libertad que tiene derecho a su seguridad dentro de la cárcel, si es que el Estado garantiza seguridad para todo el mundo, su derecho a trabajar, a tener un programa de rehabilitación social, pero no a seguir delinquiendo, pues. Entonces el gobierno tiene que retomar realmente el control de las cárceles, impidiendo las comunicaciones, porque, insisto, un privado de libertad sin teléfono no es más que un privado de libertad. Un ser humano que tiene sus derechos, que tiene que pagar una deuda frente a la sociedad y que el Estado tiene que controlar con máxima seguridad a estos líderes de bandas. Entonces hay que retomar esa coordinación interinstitucional que permita que la policía haga un trabajo efectivo junto con la fiscalía en un trabajo en tiempo real, que permita que los casos no se vayan a caer por malas actuaciones policiales, que la investigación sea científica y que luego esos casos puedan ser sometidos ágilmente ante jueces bien protegidos y que estén también sometidos a régimen disciplinario y que se atiendan las denuncias ciudadanas. Entonces existen soluciones a estos graves problemas. Se requiere voluntad política, visión real, entendimiento de qué es el Estado y su función de servicio a la ciudadanía, no elementos simplemente comunicacionales. No, aquí se trata de realmente defender la vida de los ciudadanos y de los habitantes del Ecuador, porque esas instituciones además son claves para el desarrollo social, para el desarrollo humano. Así lo ha establecido los últimos premios Nobel de Economía, que son reconocidos a nivel internacional por su postura conceptual de que sin instituciones fuertes y sobre todo a nivel de seguridad no existe posibilidad de desarrollo humano, de desarrollo económico y social. Por lo tanto, es fundamental recuperar la fuerza de las instituciones. Cuando se habla de mano dura, es mejor hablar de la fuerza de las instituciones que con efectividad luchen contra el crimen organizado y le garanticen a la ciudadanía la posibilidad de ejercer sus derechos y salir a la calle sin temor. Aquí, infidentemente, y valga la oportunidad que también está Jaime, yo le comento, doctor, yo fui defensora pública y también fui jueza designada en su periodo. Y por eso cuando hablo de la meritocracia y hablo de la transparencia de los procesos, siempre digo, por ejemplo, yo no conocía a nadie, no tenía padrino, pero algo que sí pude percibir y que percibía como ciudadana, luego como funcionaria y también ahora ahora que lo vivo como abogada en el libre ejercicio, es que incluso en las unidades judiciales, no sé si usted recuerda, pero había una articulación con el Ministerio del Interior, en donde incluso desde la presencia del Ministerio, se controlaba que los policías que eran testigos de los casos acudan a las diligencias, que aquellas personas que eran peritos efectivamente acudan a las diligencias y que precisamente no sea esa ausencia la que motivara, por ejemplo, lo que usted ha dicho, las audiencias fallidas, o que motivara, por ejemplo, que no vino el testigo, entonces se cayó el caso, ya no podemos hacer nada. Y luego también esta regulación hasta del control de que no se pasen los tiempos de la flagrancia, es decir, había realmente un Estado, por decirlo así, Jaime, que articulaba o veía al problema, en este caso del juzgamiento y de la sanción, como un todo, precisamente para darle la respuesta a la ciudadanía y que la ciudadanía sienta que ese sentir de justicia, esa resolución de su caso, no era como ocurría antes del año 2008, era el año 2014 con el Código Orgánico Integral Penal, que habían víctimas que esperaban 3, 4 años por un caso, el privado de la libertad ya salía, ya recuperaba la libertad y su caso quedaba en la impunidad. Entonces todo lo que se promovió a partir de eso respondía a esa presencia fuerte y que también tuvo su auge, por decirlo así, con la incorporación en el Consejo de la Judicatura de los concursos que se hicieron y que designaron finalmente jueces en base a procesos
públicos, procesos transparentes, procesos en donde se cumplía la meritocracia. No entraba el que tenía padrino, entraba el que tenía mejores calificaciones, mejores aptitudes. Y muchos de esos jueces, hoy también, doctor, por no haberse sometido a los intereses de los 3 gobiernos que han pasado, han sido destituidos, han sido desterrados por no someterse, por no, pese a haber ganado con méritos sus concursos, pese a haber entrado con méritos a ocupar sus cargos y pese a ser objetivos e imparciales en sus resoluciones, fueron perseguidos por los gobiernos anteriores y hoy pues simplemente no están en funciones. Y como usted dice, han regresado los que habiendo cometido quizás cosas indebidas dentro de sus funciones, fueron reincorporados luego. Así es, Mónica. Miren, lo que usted menciona se sustenta en hechos objetivos. Tratamos por el primero, que hace anecdótico. Un gusto conocerla. No sabía que era jueza ni que había sido defensora públitica. Fui, ya no soy. Yo sé que había sido y que había entrado en mi periodo, pero me pasa con mucha gente. Gente entró por sus méritos, ganó sus concursos y entraron por sus propios méritos. Y también es cierto, Mónica, usted estará de acuerdo conmigo, que no hay concurso perfecto. Hay concursos que disminuyen los riesgos. Y eso fue lo que hicimos, con veedurías. Nosotros hacíamos, Mónica, no sé si lo recuerda, prácticamente ruedas de prensa semanales. Dábamos cuentas a los medios de comunicación sobre el avance de los concursos. Decíamos cuántos han ingresado, cuántas impugnaciones hay, el trabajo de las veedurías, de los observadores, y además se presentaban miles de candidatos. Para la Corte Nacional de Justicia, para 7 cargos, se presentaron 700 aspirantes. Ahora para 21 cargos, para 14 cargos se presentaron 90. Y todo el mundo desconfía de esos concursos. Para nosotros, 7 cargos, 700 aspirantes. Y rendíamos cuentas del concurso. Al punto, y por eso voy a los hechos objetivos, que esas denuncias que el Trujillato presentó en su momento para desprestigiar simplemente nuestro trabajo, sin ninguna fuente, ninguna prueba, han caído. Es decir, no tienen cómo demostrar su odio al decir que entraron jueces por la ventana. No existe eso. Ni la Contraloría, con toda su persecución, ha aprobado aquello, ni la Fiscalía, y hoy ya tienen que empezar a archivar esas denuncias absolutamente infundadas, temerarias y maliciosas que se presentaron contra dichos concursos. Pero insisto, no hay concurso perfecto. Puede entrar gente que pasó el concurso por méritos, no hubo quien le impugne y empieza a tener malas prácticas. Entonces, ¿qué antídotos se ponen también? No solo el ingreso meritocrático con veedurías, impugnación ciudadana, sino también una carrera judicial con evaluación de desempeño. Entonces, vuelvo a insistir, la última evaluación de desempeño se hizo en el año 2017. Entonces, ¿quiénes son los responsables de si hay malas prácticas en la función judicial? Quienes no hacen evaluación de desempeño, quienes no atienden las quejas ciudadanas, quienes no les dan a jueces y fiscales la protección suficiente. Hay que retomar entonces una visión de Estado completo, de corresponsabilidades, dar a la policía todo lo que necesita, volverla a convertir en una de las mejores policías de Sudamérica, con ingresos meritocráticos y dándole toda la logística que necesita. Pero la logística no es suficiente. Se requiere una estrategia antidelincuencial basada en las estrategias de inteligencia antidelincuencial. Y con esa inteligencia antidelincuencial real, entonces, el trabajo efectivo contra la delincuencia y retomar lo que se llamaba la mesa de justicia. Coordinación desde el Ministerio de Seguridad, el Consejo de la Judicatura, los jueces, los fiscales, la Defensoría Pública. ¿Para qué? Para que no se estén echando la culpa unos a otros, que eso no le sirve al ciudadano, sino darle respuesta coordinada del Estado contra el crimen organizado. Doctor, el gobierno anunció, antes de aprobar el aumento del IVA del 12 al 15%, que ese dinero iba a ser para dotar de armas a la policía, de vehículos, e incluso a las Fuerzas Armadas. Pero al parecer no vemos la realidad como anunció el gobierno. El gobierno sigue hablando de que todo ha cambiado, pero cuando vamos a la realidad las cosas siguen iguales, o casi iguales o peores. ¿Qué lectura darle a todo lo que ellos siguen haciendo una campaña en que estamos viviendo el nuevo Ecuador, el Ecuador de la seguridad, pero la realidad es otra? En el Guabo, la semana pasada, 10 personas asesinadas en una casa. Solo en una casa, 10 personas. Pero siguen con un discurso barato, siguen hablando que las estadísticas
de homicidios siguen bajando? Jaime, es que esto es un engaño absoluto. Es un engaño. Miren, nos gobiernan y nos gobierna, sobre todo un individuo, sin honor y sin pudor. Dice, sin pudor, cualquier mentira, sin ningún pudor y sin honor, porque además ni siquiera entiende lo que es gobernar un país y quiere hablar de presencia de bases militares en nuestro territorio, que es solamente un letrero que busca ahí una estrategia electoral irresponsable frente a los graves problemas que tiene el país. Eso es no tener honor, eso no sentir al país, no saber que tiene que controlar él, con la fuerza pública del Ecuador, el territorio nacional con una agenda basada en los intereses del Ecuador y sin pudor, porque miente absolutamente por cada diente, como por ejemplo diciendo que con el IVA iba a combatir el crimen organizado. Si usted revisa el plan anual de inversiones del Ecuador, del PAI, encontrará que a nivel de inteligencia antidelincuencial la inversión es casi nula. Entonces, ¿con qué estrategia va a enfrentar al crimen organizado? Y la inversión en logística es básica, pero la logística que es necesaria y que no se ha cubierto para la totalidad de los policías en chalecos antibalas, ni de dotaciones para todos los policías, y que estos además puedan ser entrenados y se les dé la munición suficiente para entrenarse y no estén pagando ellos mismos buscando recursos para poder disparar y estar realmente entrenados. ¿Dónde están los recursos? Están destinados a otras instancias del gobierno con el objetivo de pagar deuda, cumplir con bonos, pero no atender las necesidades más urgentes del pueblo ecuatoriano. En todos los niveles, en salud, en educación, la gente no tiene ni siquiera acceso verdaderamente a diálisis, los hospitales no tienen medicamentos básicos, e igualmente en seguridad. La policía no tiene los elementos suficientes, no tiene la inteligencia, no se ha invertido en inteligencia. Si se hubiera hecho, Jaime, tenga la plena seguridad que la policía daría resultados mucho más fuertes, eficientes y reales en la lucha real contra el crimen organizado y contra las vacunas, contra el secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo básicamente estuvo erradicado de Guayaquil. Hay que recordarlo, hasta el 2007, 2008 era un problema, luego prácticamente se erradicó el famoso paseo millonario. ¿En base a qué? En base a inteligencia antidelincuencial, a desarticulación de bandas. Si se hiciera, ahí me tenga la plena seguridad que la policía le da resultados, pero hay que darle los recursos, hay que darle la estrategia, hay que darle el apoyo suficiente. No, pues enviarles a hacer patrullajes casi irresponsables de entrar a un barrio y se matan policías. Esto demuestra que no hay una estrategia, que no hay inteligencia antidelincuencial real, que nuestros policías están expuestos casi como carne de cañón, que tampoco hay una verdadera depuración institucional con asuntos internos muy fuertes, promoviendo a los buenos oficiales, a los buenos policías, que sin duda son la mayoría, pero que hay que fortalecer esa institución. Le aseguro, Jaime, que si se invierte correctamente en la policía, habrá los resultados pertinentes. Y si se coordina correctamente con Fiscalía, con la función judicial, respetando la independencia de funciones, pero trabajando articuladamente, no hay crimen organizado que le pueda ganar a ningún Estado. El Estado siempre es más fuerte que el crimen organizado en la medida que no sea penetrado, en la medida que haga bien su trabajo y en la medida que tenga una estrategia basada en inteligencia real y la logística esté en relación a esa estrategia. No hay absolutamente nada de esto y simplemente significa meterle mano al bolsillo de los ecuatorianos con el aumento del IVA para que ese recurso vaya a diluirse en otros intereses particulares y privados del gobierno y no los intereses del pueblo ecuatoriano. Doctor, el pasado 12 de noviembre, el portal Primicias, que es del grupo EGAS Teleamazonas, que no es un medio afín al progresismo, tituló así: "La batalla por la comida de los presos desata una nueva masacre en la penitenciaría del Litoral". O sea, ¿a dónde hemos llegado, no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno, cuando es la empresa La Factoría, dejó de darle los alimentos. O sea, ellos, por último, no les interesó solucionar el problema. Sí les interesó que una empresa vinculada a un familiar del presidente de la República
tenga ese contrato y que lo están manejando ahora, ¿no? Pero siguen dándose los problemas de las muertes en la penitenciaría por los alimentos. ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué está pasando? Que cuando ya vemos este tipo de información o la realidad de lo que está pasando en un centro carcelario, es por la comida. Yo decía cuando empezaron las muertes, las masacres, cuando se descuartizaban dentro de la penitenciaría, que esa situación en cualquier momento iba a salir a la calle y no pasó mucho tiempo. Muchos decían tal vez que se maten, que son delincuentes, allá, que se maten todos. La gente ignorante de esa manera daba su criterio. Pero lo que estamos viviendo ahora, que por la comida se están asesinando dentro de las cárceles, es terrible también. Mira, por supuesto, Jaime, y eso es justamente lo que grafica el abandono del Estado del control de las cárceles, el abandono del Estado de una parte de su territorio. No es el Estado quien controla, entonces, si el Estado no controla, controlan las mafias. Sobre el tema contractual, la Contraloría es la que debería hacer un examen muy serio de ese proceso de contratación y demás, y la inteligencia antidelincuencial verificar si en efecto existen ahí eventuales vínculos. Solo tiene que investigarse policialmente, la Fiscalía es la que tiene que hacer el trabajo y la Contraloría en la parte contractual en su momento. Pero lo que está graficando ese problema que usted nos ha mencionado, Jaime, es justamente que el Estado no está controlando las cárceles. Y si no lo controla el Estado, lo controla otra estructura. Y esa estructura está evidentemente entrando dentro de las características de crimen organizado. Es decir, una organización que controla un territorio, que tiene una red económica ilegal. Ahí, recordemos y reiteremos el tema, se dice que en las cárceles del Ecuador se mueven en una economía ilegal alrededor de 100 millones al año, en los temas de comida, en los temas de seguridad interna, en los temas de arrendamiento de celdas, en los temas de ingreso, de temas prohibidos, de sustancias prohibidas. En nuestra época, Jaime, no entraban ni cigarrillos a las cárceles. Nos decían que éramos demasiado rigurosos. No entraban ni cigarrillos. Y si algún funcionario público metía alguna sustancia prohibida, era sancionado inmediatamente. Había escáneres, había sistemas de investigación, se destituyeron muchos guías penitenciarios, pero no les mataban, pues, sino que se destituían a los funcionarios que entraban dentro de un vínculo, que cuando entran dentro de ese vínculo o cuando no entran dentro de ese vínculo puede estar su vida en peligro. Entonces hay un sistema de carrera. Hoy se habla de que se quiere poner bases militares. Eso va a resolver el problema de las cárceles del Ecuador. No importa qué país sea, Rusia, Estados Unidos, China, eso va a resolver los problemas de seguridad de Ecuador. Eso va a resolver el problema de microtráfico en los barrios del Ecuador. No, eso responde a otras lógicas. Lo que hay que hacer es controlar realmente el sistema penitenciario, controlar los barrios, las calles, con una presencia policial ahí donde corresponda. Y en las cárceles, lo que corresponde es más bien retomar la escuela de guías penitenciarios, darles una carrera sólida, con una buena protección social, con una buena protección de seguridad, que hagan una carrera y hagan un trabajo muy difícil, con pruebas de confianza, también con remuneraciones correctas frente al riesgo. Eso, mire, cuando se creó el Ministerio de Justicia, Jaime, no fue a lo loco. Se creó el Ministerio de Justicia. Ecuador era uno de los pocos países de América Latina que no tenía ministerios de justicia y las cárceles también estaban abandonadas, como lo están ahora. Se creó en el año 2008 el Ministerio de Justicia, pero se vieron las buenas experiencias institucionales de la región. Se siguió bastante el modelo de la gendarmería chilena. Se recibió la asesoría del gobierno francés, no para trasplantar experiencias, sino para perfeccionar y tomar las buenas prácticas en nuestro país. Y se generaron las mejores prácticas de rectoría dentro de las cárceles, primero con el tema de seguridad, porque sin eso no hay nada. El Estado siendo el rector de la seguridad dentro de las cárceles, no las bandas, y poniendo a los perfiles de los privados de libertad de acuerdo a su peligrosidad, clasificarlos de esa manera, no de acuerdo a si son de una banda o de otra, como hicieron en el gobierno de Moreno, que es el inicio de la catástrofe, sino de acuerdo a la peligrosidad. Esa rectoría de seguridad, luego acompañada de procesos de rehabilitación social, que pasan incluso por procesos de acceso a salud, a comida, como usted bien menciona, garantizadas desde el Estado, para que no sean las bandas quienes controlen esas economías que se vuelven ilegales. El sistema de salud
que significaba prevención de SIDA, que significaba prevención de enfermedades infectocontagiosas, de VIH, etcétera, fuera un modelo a nivel sudamericano. Eso es parte de la seguridad, que significa que el Estado está presente. El Estado está controlando la seguridad, evitando que estén delinquiendo desde las cárceles. No tienen comunicaciones, pero tienen acceso a salud, porque evidentemente en las cárceles puede haber graves problemas infecciosos. Hay un sistema realmente de control para que las visitas de las familias, a las cuales tiene derecho un privado de libertad, sean visitas familiares y no visitas de cómplices, pues, o de ingreso de sustancias prohibidas o de armas, y que las familias tengan acceso, porque es parte incluso de la rehabilitación y de no desvincularlo del tema social legal, pero sí desvincularlos de la ilegalidad. Entonces, toda esta visión integral lo tenía un ministerio. Por eso dentro de las cárceles del Ecuador no había motines ni masacres durante 10 años. ¿Y dónde empezaron los crímenes y las masacres? Cuando se repartieron a las bandas el control de ciertos espacios, se eliminó al Ministerio de Justicia, se eliminó el Ministerio del Interior incluso, se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, se destruyó la institucionalidad, se debilitó al Estado. Cuando se debilita el Estado, crece el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Pero estos problemas, insisto, tienen solución, incluso más complejas que en el pasado, pero con una visión integral del problema, con una verdadera voluntad política, con los financiamientos correctos y un plan de trabajo con cronograma e indicadores de gestión y de impacto, se puede dar respuestas a estos graves problemas que el Ecuador exige se resuelvan. Pero mire usted las incoherencias que nacen desde el gobierno nacional, porque mientras por un lado se está planteando el retiro de los privados de libertad de los grupos de atención prioritaria de la Constitución de la República del Ecuador, por otro lado se prioriza y se maximiza la construcción de 2 nuevas cárceles, de 2 nuevas megacárceles, cuando las actuales, cuando las existentes no tienen control, no tienen cuidado, no tienen mantenimiento, y en donde las personas privadas de libertad no cumplen ni siquiera el régimen de rehabilitación, tal cual usted lo ha dicho. Y bajo esos parámetros, hoy, por ejemplo, en el cantón Archidona, en Napo, casualmente la ciudadanía se encuentra en resistencia solicitando o exigiendo al gobierno nacional que frene la construcción de la cárcel que plantea hacer en Archidona, casualmente porque se encuentra en el sector urbano. ¿Y por qué? Exacto. ¿Y por qué? Cerca de unidades educativas. Porque ¿qué pasa, doctor, cada vez que ocurre un amotinamiento, cada vez que ocurre un problema en el centro carcelario de Guayaquil? Se cierra la vía Daule, se afecta a la ciudadanía, se pone en peligro el traslado, el transporte, el acceso a ese espacio. Y casualmente, y ahí sí lo hablamos con total solvencia, cosas que no existían hoy en día son una realidad, son una rutina, y entonces tienes centros carcelarios a los cuales no les das atención, donde no haces ningún tipo de rehabilitación, y tu plan, tu gobierno que quiere sacarnos de atención prioritaria es construir 2 megacárceles. Eso es incoherencia. Exactamente, Mónica, esa incoherencia proviene que lamentablemente el Ecuador tiene en este momento el gobierno de los peores. Hemos caído en ese concepto que ahora se analiza en ciencia política, el gobierno de los peores. Y esto se manifiesta en este tipo de incoherencias. Van de un extremo a otro porque dan palos de ciego, no saben dónde están parados. Entonces, decían por un lado que iban a hacer barcazas. Recuerde usted que decían las cárceles barcazas se van a hacer desde el día 1 del gobierno. Pero nunca lo hicieron, porque además era inviable, porque además era un costo enorme, y porque además eso no resuelve ningún problema. La cárcel en el Polo Norte también. Perdón, Jaime. La cárcel en el Polo Norte también, recuerde que... La cárcel, van de estas cosas, ¿no? Por un relumbrón para tal vez confundir a alguna persona o decir que no tienen idea. Entonces además mienten, porque ni siquiera lo hicieron y diría, menos mal no lo hicieron. Pero van de esa torpeza que no tiene ningún sentido, costosísimo, que no resuelve el problema, insisto, los países que tenían barcazas ya la están dejando, los Estados Unidos está dejando de tenerlas, son muy costosas además, y que no hubieran resuelto ningún problema. Pero van de las barcazas en alta mar o en el Polo Norte a querer poner una cárcel de máxima seguridad cerca de una escuela de educación, una unidad educativa. O sea, van de ese absurdo, extremo, irrealizable, de poner una cárcel en el Polo Norte a ponerla al lado de una unidad educativa. Es que es eso, estos palos de ciego, estas cosas absurdas, no tienen ni idea dónde están. Archidona ya tiene un centro de rehabilitación social adecuado a sus características, adecuado a su provincia, adecuado a las modalidades delincuenciales del sector.
¿Por qué ponerle una cárcel de máxima seguridad casi en el centro urbano? Eso no tiene sentido. Por eso digo, van de un absurdo a otro, de un extremo al otro extremo, porque no tienen idea de dónde están parados. Hay que hacer análisis reales del hacinamiento para decir que es necesaria una cárcel de tales características y saber dónde ubicarla, pero no hacerlo a lo tonto y a lo loco. El Ecuador resolvió su problema de hacinamiento, lo resolvió. Eso los analistas también tienen que subrayarlo. Yo a veces veo análisis sobre temas penitenciarios muy interesantes que le aciertan muy bien a muchas cosas, pero que tienen temor también de reconocer aciertos del gobierno del presidente Correa, porque no quieren tal vez sentir que están dando la razón a un gobierno, etc. No, es una vista académico, objetivo, debe tener honestidad intelectual. El gobierno del presidente Correa resolvió el problema del hacinamiento. Sí, se construyeron cárceles. Algunos dicen megacárceles. Falso, las megacárceles son de 20.000, de 30.000, las que se hacen en otros países, en Estados Unidos. Esas son megacárceles. Que hubo cárceles de 5.000, 6.000 que era necesaria construirse para resolver el problema de hacinamiento. Y por un tema además, porque en el Ecuador había mucha impunidad. Y cuando empezó a funcionar el sistema de sanción de delitos flagrantes, hoy nuevamente destruido, para que el procesado por un delito flagrante no entre por una puerta y salga por la siguiente a seguir robando o arranchando celulares, eso empezó a funcionar bien, entonces creció la población penitenciaria, no de manera exponencial, sí creció porque se luchó contra la impunidad y nunca se superó siquiera el promedio latinoamericano sobre el número de privados de libertad. Sí, era más eficiente, se construyeron por eso las cárceles. Pero más allá del tamaño de las cárceles, es la capacidad administrativa y de compartamentalización de esos espacios para tener control dentro de las cárceles. Sí, idealmente es mejor tener una cárcel solo de 1.000, pero si tienes una de 5.000 la puedes todavía administrar, la de 20.000 sí es otra historia. Entonces sí son las megacárceles. En el Ecuador no hay megacárceles. Algunos analistas dicen, las megacárceles. En el Ecuador no hay megacárceles. Lo que sí hay que hacer es tener un verdadero sistema que compartamentalice la seguridad y el control real dentro de las cárceles. Eso se perdió. A partir de ahí, puedes analizar si requieres un nuevo centro de rehabilitación social, de qué tamaño y a ser ubicado correctamente. Pero esos análisis no hay. No hay líneas de base, ni indicadores, ni verdadero censo penitenciario. No hay nada de esto. Toman decisiones solo de relumbrón para decir que las están haciendo. Pero todo esto es una mentira. Una mentira, insisto, de un gobierno sin pudor para mentir y para decir cualquier cosa. Y finalmente afectar a la población de Archidona con una muy mala planificación para hacer un centro de rehabilitación social. Doctor Gustavo Yal, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Un gusto, Jaime, a su disposición. Mónica, un gusto y un buen día para ustedes. Gracias al doctor Gustavo Yal, expresidente del Consejo de la Judicatura, conversando con nosotros de la seguridad del país en esta mañana, que es importante hablar de este tema.